Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad es un instrumento internacional de derechos humanos de las Naciones Unidas destinada a proteger los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad. Las partes en la Convención tienen la obligación de promover, proteger y garantizar el pleno disfrute de los derechos humanos de las personas con discapacidad y garantizar que gocen de plena igualdad ante la ley. La Convención está supervisada por el Comité de Expertos de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Artículo 1. Propósito. El propósito de la presente convención es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad y promover el respeto de su dignidad inherente. Las personas con discapacidad incluyen aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo, que al interactuar con diversas barreras puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 2. Definiciones. En este artículo se enumeran las palabras que requieren una definición particular en el contexto de la Convención. Por ejemplo, la palabra lenguaje no solo se refiere a la palabra hablada, sino también al lenguaje por señas y a otros lenguajes no verbales. Comunicación. Alude en la Convención a los lenguajes, los textos impresos, los escritos en lenguaje braille, las comunicaciones táctiles, los escritos con tipografías de grandes dimensiones y la comunicación por medios múltiples como los sitios web y las grabaciones de audio. Artículo 3. Principios generales. Los principios de esta convención son: A. El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. B. La no discriminación. C. La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad. D. El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y la condición humana. E. La igualdad de oportunidades. F. La accesibilidad. El acceso a medios de transporte, sitios e información y la garantía de que no se te va a privar de acceso si tienes una discapacidad. G. La igualdad entre las mujeres y los hombres. H. El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con discapacidad y de su derecho a preservar su identidad. Artículo 4. Obligaciones generales. No deben existir leyes que discriminen a las personas con discapacidad. En caso necesario, los gobiernos deberían promulgar nuevas leyes para proteger los derechos de las personas con discapacidad y garantizar la vigencia de esas leyes. Cuando existan leyes o tradiciones que discriminen a las personas con discapacidad, los gobiernos deberían buscar la manera de modificarlas. Al elaborar nuevas leyes y políticas sobre estos temas, los gobiernos deberían consultar con las personas con discapacidad. Artículo 5. Igualdad y no discriminación. Los gobiernos reconocen que todas las personas tienen derecho a la protección por parte de la ley y que las leyes de cada país se aplican a todos sus habitantes. Artículo 6. Mujeres con discapacidad. Los gobiernos están al tanto de que las mujeres y las niñas con discapacidad confrontan muchas formas diferentes de discriminación. Por lo tanto, se comprometen a proteger sus derechos humanos y libertades. Artículo 7. Niños y niñas con discapacidad. Los gobiernos convienen en tomar todas las medidas posibles para que los niños y las niñas con discapacidad puedan disfrutar de todos los derechos humanos y libertades en igualdad de condiciones con los demás niños. También se comprometen a garantizar que los niños con discapacidad puedan manifestar libremente sus puntos de vista sobre todos los temas que les afectan. En todos los casos, se debería dar prioridad al interés superior de cada niño o niña. Artículo 8. Toma de conciencia. Los Estados partes se comprometen a educar a toda la población acerca de los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad, así como sobre sus logros y aptitudes. Se comprometen a combatir los prejuicios, los estereotipos y las actividades que puedan perjudicar a las personas con discapacidad. Artículo 9. Accesibilidad. Los gobiernos se comprometen a facilitar que las personas con discapacidad puedan vivir en forma independiente y participar plenamente en todos los aspectos de la vida.
Todo sitio que esté abierto a la población en general, como edificios, los caminos, las escuelas y los hospitales, deben ser accesibles para las personas con discapacidad. Si estás en un edificio público y necesitas ayuda, deberías poder contar con la asistencia de un guía, lector o intérprete de lenguaje por señas con un nivel profesional. Artículo 10. Derecho a la vida. Los Estados partes reafirman el derecho inherente a la vida de todos los seres humanos y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el goce efectivo de ese derecho por las personas con discapacidad en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 11. Situaciones de riesgo y emergencias humanitarias. Las personas con discapacidad disfrutarán del mismo derecho que todos los demás a que se les brinde protección y se garantice su seguridad durante las guerras y las situaciones de emergencia o de desastre natural, como las tormentas. Nadie puede ser excluido legalmente de un refugio o ser abandonado a su propia suerte mientras otros son rescatados debido a que se trata de una persona con discapacidad. Artículo 12. Igual reconocimiento como persona ante la ley. Las personas con discapacidad tienen derecho en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica, en igualdad de condiciones con las demás a ser propietarias y heredar bienes. Tener acceso en igualdad de condiciones a préstamos bancarios, hipotecas y otras modalidades de crédito financiero. Artículo 13. Acceso a la justicia. Los Estados partes asegurarán que las personas con discapacidad tengan acceso a la justicia en igualdad de condiciones con las demás. A fin de asegurar que las personas con discapacidad tengan acceso efectivo a la justicia, los Estados partes promoverán la capacitación adecuada de los que trabajan en la administración de justicia, incluido el personal policial y penitenciario. Artículo 14. Libertad y seguridad de las personas. Los gobiernos deberán garantizar que la ley proteja la libertad de las personas con discapacidad en la misma medida en que se da protección a la libertad de todas las demás personas. Artículo 15. Protección contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. Nadie debería ser torturado, humillado o sometido a tratos crueles. Todos tienen derecho a negarse a que se les someta a experimentos médicos o científicos. Artículo 16. Protección contra la explotación, la violencia y el abuso. Se debe proteger a las personas con discapacidad de la violencia y el abuso. No se les debe someter a malos tratos ni se les puede lastimar dentro o fuera de su hogar. Los Estados partes asegurarán que los servicios de protección tengan en cuenta la edad, el género y la discapacidad. Artículo 17. Protección de la integridad personal. Toda persona con discapacidad tiene derecho a que se respete su integridad física y mental en igualdad de condiciones con las demás. Artículo 18. Libertad de desplazamiento y nacionalidad. Las personas con discapacidad tienen derecho al desplazamiento, a la libertad para elegir su residencia y a una nacionalidad. No se puede impedir a ninguna persona la entrada o salida de un país debido a su discapacidad. Todo niño o niña con discapacidad tiene derecho a tener un nombre legalmente registrado, a una nacionalidad y, en la medida de lo posible, a recibir atención y cuidado de sus progenitores. Artículo 19. Derecho a vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad. Las personas con discapacidad tienen derecho a vivir en comunidad, a elegir su lugar de residencia, dónde y con quién vivir. Tienen derecho a servicios de apoyo, incluida la asistencia personal que sea necesaria para facilitar su existencia y su inclusión en la comunidad. Artículo 20. Movilidad personal. Las personas con discapacidad tienen derecho a desplazarse libremente y a ser independientes. Facilitar el acceso a tecnologías de apoyo, dispositivos técnicos y ayudas para la movilidad de calidad.